Saludos cordiales a todos. Mi nombre es Mateo Espinosa y el tema del que voy a hablar en mi exposición es sobre la policitemia y la hemodinámica. El objetivo que trataré de explicar es sobre la relación que existe entre el aumento de glóbulos rojos en la sangre, que es la policitemia, con la hemodinámica, que es la que estudia la circulación sanguínea en el organismo. ¿Qué es la policitemia? La policitemia o la poliglobulia es un exceso de glóbulos rojos que se llama comúnmente sangre espesa. Con frecuencia es un mecanismo para compensar la disminución del oxígeno en sangre, como ocurre en fumadores importantes, pacientes con problemas respiratorios o cardiológicos y personas que viven a gran altura. Dentro de esto se presenta una enfermedad denominada policitemia vera, la cual es un tipo de cáncer de la sangre. Esto hace que la médula ósea produzca demasiada cantidad de glóbulos rojos sin funcionar como un mecanismo compensatorio. Es decir, es la producción en exceso de eritrocitos en condiciones que no lo ameritan. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? La policitemia vera se produce cuando una mutación en un gen causa un problema en la producción de células sanguíneas. Normalmente, el cuerpo regula la cantidad de cada uno de los tres tipos de células que forman la sangre, pero en la policitemia vera, la médula ósea produce demasiadas cantidades de eritrocitos. Se desconoce la causa de la mutación genética en la policitemia, pero generalmente no se hereda de los padres, aunque existe mayor incidencia de poseer la enfermedad si está presente en la familia. Los síntomas. Muchas personas con policitemia vera no tienen signos o síntomas perceptibles. Algunas personas pueden desarrollar síntomas vagos como dolor de cabeza, mareos, fatiga y visión borrosa. Los síntomas más específicos de la policitemia incluyen comezón, especialmente después de un pequeño baño o una ducha caliente, entumecimiento, hormigueo, ardor o debilidad de las manos, pies, brazos o piernas, una sensación de plenitud poco después de haber comido y de hinchazón o dolor en la parte superior izquierda del abdomen, debido al agrandamiento del vaso, sangrado inusual como el de la nariz o el de las encías, hinchazón dolorosa de una articulación que por lo general es del dedo gordo del pie, la falta de aire o dificultad para respirar cuando se está recostado. Entonces, una vez ya explicado un poco en qué consiste la policitemia, nos podemos preguntar qué tiene que ver con la hemodinámica. Para contestar esto, tenemos primero que establecer cuáles son los principales factores que intervienen en la hemodinámica. Entre los principales tenemos al flujo sanguíneo, el cual representa la cantidad de sangre que circula por una parte determinada del sistema circulatorio en un tiempo dado. También se encuentra lo que es la presión sanguínea, la cual se define como la fuerza que se aplica contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre al cuerpo. La presión está determinada por la fuerza y la cantidad de sangre bombeada y el tamaño y flexibilidad de las arterias. Y por último está la resistencia, llamada más precisamente resistencia vascular, la cual es la dificultad que opone un vaso sanguíneo al paso de la sangre a través de este. Todos estos conceptos se encuentran relacionados en la ley de Poisson. La ley de Poisson nos explica la relación que tiene el flujo sanguíneo con el resto de los factores. Esta nos dice que el flujo será directamente proporcional al gradiente de presión y al radio de los vasos sanguíneos, pero inversamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad de la sangre. Y es en esto último en lo que influye principalmente la policitemia, pues este exceso de eritrocitos provoca que la sangre tenga una viscosidad mucho mayor de la normal. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la viscosidad. La viscosidad se define como la propiedad de los fluidos, principalmente líquidos, de oponer resistencia al desplazamiento tangencial de capas de moléculas. Según la ley de Poisson, la resistencia hemodinámica aumenta con la viscosidad de la sangre. Así pues, para un flujo dado, a mayor viscosidad de la sangre, mayor resistencia y se produce una disminución del flujo sanguíneo. Hay que tomar en cuenta que incluso en condiciones normales la sangre no presenta una viscosidad constante, por lo que podemos definir a la sangre como un fluido no newtoniano. La sangre está compuesta por células y plasma, siendo las primeras las responsables principales de la viscosidad sanguínea. Por tanto, la viscosidad va a depender de la velocidad del flujo, el diámetro del vaso y del hematocrito. El hematocrito es el valor que se define por la cantidad del volumen de la sangre ocupado por los glóbulos rojos respecto al ocupado por la sangre total. Para cantidades superiores al 48% en mujeres y 51% en hombres, indicará la presencia de policitemia.
Todo este incremento en el exceso de la viscosidad y por ende de la disminución del flujo sanguíneo puede llegar a ocasionar algunas complicaciones. Entre las más preocupantes se encuentran la formación de coágulos sanguíneos. Este aumento anormal del espesor de la sangre aumenta el riesgo de que se formen coágulos. Los coágulos sanguíneos pueden causar un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco o una obstrucción en una arteria de los pulmones o una vena profunda en un músculo de la pierna o en el abdomen. También puede llegar a causar un agrandamiento del vaso. El vaso ayuda al organismo a combatir infecciones y a filtrar materiales no deseados, como células sanguíneas viejas o dañadas. El aumento en la cantidad de células sanguíneas que provoca la policitemia vera causa que el vaso trabaje más de lo que debería, lo que hace que se dilate y por tanto crezca. Finalmente, también se puede llegar a causar úlceras abiertas en el revestimiento interior del estómago, del intestino delgado superior o del esófago, provocando de esta forma úlceras pépticas. Todo esto sumado, claro, a los síntomas ya mencionados. El tratamiento. El objetivo del tratamiento es reducir la espesura de la sangre, así como evitar problemas de sangrado y de coagulación. No existe un único tratamiento, pero mayormente el método que se usa es la flebotomía. La flebotomía sirve para reducir la espesura de la sangre y consiste en semanalmente extraer aproximadamente medio litro de sangre hasta que el nivel del hematocrito disminuye. El tratamiento se continúa como se vaya necesitando. Los medicamentos que se pueden utilizar incluyen la hidroxicarbamida para reducir el número de glóbulos rojos producidos por la médula ósea. Este medicamento también se puede suministrar cuando la cantidad de otros tipos de células rojas es alta. También se usa la ruxolitinib, Jakafi, para reducir la cantidad de glóbulos rojos y reducir el tamaño del vaso. También se suele recomendar tomar aspirinas para reducir el riesgo de coágulos sanguíneos, aunque esto puede aumentar el riesgo de padecer una hemorragia estomacal. Entonces, una vez entendido todo esto, podemos afirmar que la presencia de policitemia en el organismo va a ocasionar una disminución del flujo sanguíneo, como una disminución de la velocidad del flujo, un aumento de la presión arterial y obviamente un incremento de la resistencia vascular, que en caso de no ser tratado oportunamente puede llegar a ocasionar la formación de coágulos llevando al paciente a la muerte. Por lo que siempre es recomendable realizarse chequeos sanguíneos en caso de poseer alguno de estos síntomas, pues como he explicado, este incremento inusual de eritrocitos influye directamente en la correcta circulación de la sangre. Con esto concluyo mi exposición. Espero que se haya entendido las implicaciones que tiene un incremento de la viscosidad sanguínea en la hemodinámica y muchas gracias por su atención.